Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a Actualidad Ambiental Televisión. Hoy día vamos a hacer un breve balance de la política ambiental del gobierno Ollanta, las nuevas vientos y propuestas que se están cocinando en el Poder Ejecutivo, algunas de las cuales van a requerir probablemente cambios legislativos, es decir, que van a ir al Congreso de la República. Y para eso, por suerte, he logrado persuadir a Pedro Solano, director ejecutivo de la SPDA, a que nos acompañe y que de alguna manera comparta sus reflexiones con nosotros. Bienvenido, Pedro. Gracias, Jorge. Un gusto estar finalmente acá contigo. Finalmente, ¿no? Después de muchas lunas. Pero bueno, Pedro, estamos atentos, en general, el sector ambiental y el sector político y empresario, a algunas reformas que se vienen proponiendo, pero no muy discutidas ni expuestas todavía detenidamente, por preocupaciones que ha manifestado el sector empresario. Básicamente hablan de trabas para la aprobación de inversiones. Esas trabas, en mi concepto, no necesariamente son ambientales, todas, pueden ser algunas de ellas, pero lo que pasa es que el país en su conjunto ha venido poco a poco tratando de aplicar normas ambientales internacionales y que eso exige una capacitación y un esfuerzo, una inversión en recursos humanos, financieros, etcétera, para poder tramitar desde el punto de vista ambiental todos estos proyectos importantísimos que se vienen dando, sobre todo en el área o el mundo de los recursos naturales, o sea, en el sector energético, hidrocarburos, etcétera. ¿Cómo ves tú la situación actual? ¿Cómo el contexto? Y después nos metemos en más detalle, ¿no? Una primera reflexión. Bueno, una primera reflexión es que nuevamente parece que el sector ambiental fuera el que debe arreglarse primero para solucionar los problemas que están viniendo de otro lado, ¿no? Entonces, eso preocupa. O sea, lo que preocupa es, se ve una desaceleración de la economía. La desaceleración de la economía se trata de justificar en cómo, digamos, la propia organización del Estado pone trabas a esto y los estancos o casilleros que se buscan para resolver el tema están en legislación ambiental que, sin un previo análisis, y necesariamente esa legislación ambiental es la que ha causado las demoras, y sin un previo análisis esa legislación ambiental ha tenido la oportunidad de validarse. O sea, por ejemplo, se ha criticado mucho el tema de evaluación de impacto ambiental y sin embargo a esta evaluación de impacto ambiental históricamente le hemos invertido muy poco dinero en capacidades, le hemos invertido muy poco en monitoreo, le hemos invertido muy poco en participación ciudadana. En fin, entonces son instrumentos que sin haber tenido la oportunidad de validarse, nuevamente son atacados para debilitarlos. Entonces, eso es un primer tema que preocupa y obviamente lo que nos dice es que el sector ambiental todavía no está consolidado en la estructura de poder del Estado, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. Ahora, lo otro es que esto está empatado con una falta, siento yo, de claridad en cómo el gobierno quiere enfrentar los temas. Porque mira, tú hablabas al principio de cuáles son en este balance de política ambiental lo que el presente gobierno ha avanzado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos logrado? Y yo creo que hay logros súper importantes. Antes de entrar en esos logros, entonces lo que acá estás diciendo es que no necesariamente se trata de un problema de leyes o de legislación, sino de gestión y de capacidad de gestión. ¿No será que habrá un embudo en los ministerios? Es que mira, a mí me gustaría que, por ejemplo, hubiera alguna evaluación de decir, ok, cuando creció la economía del Perú o cuando ha crecido en otros países, ¿cómo eran las regulaciones ambientales? ¿Eran más o menos estrictas? O sea, ¿existe una equivalencia en que si debilito la legislación ambiental, mejoro las inversiones? ¿Dónde está la prueba de eso? Porque lo que se ve en otras economías es que más bien las exigencias ambientales son altas. Y esas exigencias ambientales lo que han puesto es un estándar de calidad para las empresas y un estándar para evitar conflictos sociales y para prevenir básicamente. Ahora que hablas de conflictos sociales, en verdad, yo creo que en la percepción de los empresarios y de la opinión pública y probablemente de la prensa,
todo está asociado, o sea, como que el tema ambiental ha venido a gatillar los conflictos sociales. Y algo de razón se tiene, porque ahora existe una serie de líderes locales y regionales que con la bandera ambiental, ¿no?, se oponen a una serie de proyectos, que no vamos a mencionarlo, pero todos los conocemos. Entonces hay una situación como que todo viene del sector ambiental, cuando en verdad lo que pasa es que el país ha cambiado, ha crecido, sí, claro, hay más expectativas, ¿no?, hay un ejercicio de una serie de derechos ciudadanos que antes no existían, la consulta previa es uno, la participación ciudadana es otro, etcétera. Entonces, la cosa es mucho más compleja, y lo que me parece es que los políticos en general, no solamente en el Perú, lo que hacen es simplificar y dicen, bueno, ¿dónde hay que hacer correcciones? Y rápidamente el interés viene, no, reduzcamos las vallas ambientales porque ahí está el tema. Y probablemente no lo sea, como tú dices, ¿no? Sí, claro. Y en el tema de hidrocarburos, porque ahí viene también una preocupación que ha salido en la prensa, y no se utilizan bien los términos, de una propuesta de crear un área de conservación o una área natural protegida marina en el norte del mar tropical peruano, y en verdad lo que se está planteando es una zona reservada, y creo que no se entiende bien, ¿no?, las diferencias y cuál es el proceso de creación de un área natural protegida. ¿Por qué no nos explicas un poco eso? A ver, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, en términos generales, una zona reservada es un área que se presume que reúne las condiciones para ser un área protegida, pero que no cuenta todavía ni con los estudios técnicos completos que determinen qué tipo de área debe ser o de qué tamaño debe ser, pero tampoco ha contado con los procesos, digamos, de consulta o informativos que nos den la información suficiente para ver si el área será o no será viable. Entonces, una zona reservada es básicamente una de las modalidades que tiene el sector ambiente para zonas que considera prioritarias, de algún modo separarlas para estudiarlas y ver si posteriormente luego se establece un área protegida. Es como cuando hidrocarburos, por ejemplo, delimita lotes que presume que van a generar un interés de empresas o un interés para la exploración, pero lo que espera después es que se conformen, que se adjudiquen contratos, concesiones, Pero una vez etcétera. declarada una zona reservada, ¿es posible otorgar una concesión en esa zona reservada? Es posible, no, porque lo que va a pasar con la zona reservada es que como es una área... No es una en reserva estudio, natural, ojo. Es una zona reservada, eso es importante porque la gente vamos por no lo partes. entiende O sea, así. tenemos un sistema de áreas protegidas que tiene 9 categorías de manejo. Algunas de uso indirecto y otras de uso directo. ¿Ok? Esas son los parques nacionales, las reservas, etc. Previamente, si el gobierno lo estima conveniente, no es ninguna obligación, pero si el gobierno lo estima conveniente, puede establecer transitoriamente una zona reservada sobre un área que presume que va a ser alguna de estas cosas. Entonces la separa, la delimita, la estudia, completa procesos y finalmente establece un área protegida. Obviamente, mientras esté en esa revisión o en esos estudios, tú no sabes qué tipo de área protegida va a ser. Entonces, en teoría, no deberías otorgar nuevos derechos hasta que no determines qué tipo de área va a ser. Sin embargo, ya se otorgaron todos los derechos. Así es, a eso, ¿no?, quiero ir, eso quiero ir. Esa es la teoría. En la práctica, esta zona reservada que se está proponiendo para el mar es una zona reservada que coincide en su totalidad con derechos preexistentes, todos de hidrocarburos. ¿Cuál es también lo que marca la legislación sobre el tema de los derechos preexistentes? Que se respetan. Y se respetan porque así es nuestro ordenamiento jurídico y así son o sea, que no deberían haber un temor de que van a venir a impedir el desarrollo. No, porque además son empresas de hidrocarburos que ya cuentan con estudios de impacto ambiental y esos estudios de impacto ambiental de algún modo ya están fijando cuáles son las condiciones de operación ahí para no afectar al ecosistema. La situación de que se vuelva un área protegida o no en cuanto a estas zonas que ya tienen derechos preexistentes simplemente va a ser un reconocimiento adicional que lo que nos va a decir es que es un área prioritaria para la conservación, que es un patrimonio natural que queremos, digamos, mantener en el largo plazo, etc. Además tiene un valor económico, ¿no? Y que tiene un valor económico. Es así como que tú eres el dueño del Barcelona, que tienes a Messi, y tú ya administras a Messi, ¿no es cierto? Y te dicen, oye, lo ha convocado la selección argentina. ¿Por qué? Porque es un jugador seleccionable. Igual, tú estás en un lote en el norte, ¿no es cierto? Tienes tu lote de hidrocarburos, tu concesión, sigues operando, cumples con tus condiciones, pero te dicen, oye, han convocado a este lote a la selección peruana del patrimonio natural, que son las áreas protegidas. Claro. Y eso debería ser una oportunidad, ojo. Yo creo que es una oportunidad porque
Pero una pregunta simple para que la gente entienda. Si se crea un área natural protegida después de pasar por el proceso técnico y político de tomar una decisión de crearla, mediante la norma legal, decreto supremo, entiendo, se hace y se diseña un plan de manejo de esa área. A ese plan de manejo probablemente deban someterse una serie de las actividades y adecuarse. Pero esos costos son... Es que en realidad en el caso de esta área que es marina, más que adecuarse, va a ser un plan al que tendrán que contribuir, al que tendrán que sumarse. Mira, por ejemplo... Van a participar sí, claro. directamente. Mira, por ejemplo, un tema que es información ambiental, que en el pasado el Perú tenía una oficina nacional de evaluación de recursos naturales que publicaba los mapas y todo, tú sabes, la ONER. Y eso desapareció. Hay muy poca información ambiental actualmente en el Perú, está muy dispersa. Y los que te generan probablemente las mejores informaciones de línea base, aparte de estos institutos tipo Field Museum o Centro de Datos de la Conservación, son las empresas de hidrocarburos. Y las empresas que hacen estudio de impacto ambiental. Y las empresas que hacen estudio de impacto ambiental. Entonces tú imaginas el valor que puede tener sumarle la información que ya cuentan las empresas de hidrocarburos a esta zona. O sea, por eso te digo, yo lo veo como una oportunidad grande para las empresas que están operando ahí, que ya tienen, ojo, no tienen nada que ver con la zona reservada, pero ya tienen conflictos con los pescadores, conflictos de que cuando hay la varazón de peces o el problema de los delfines siempre se les atribuye la responsabilidad a ellos. Es mucho mejor tener a una autoridad que va a estar encargada de monitorear la diversidad biológica, que va a contar un plan maestro para eso, que va a articular la información ambiental que está en los EIAs y en las líneas base. Va a ser mucho mejor contar con esa información para gestionar no solamente la operación de hidrocarburos, sino para disminuir y prevenir conflictos. Muy bien. En verdad, vamos a hablar después más en detalle sobre el libro blanco de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, pero sobre todo sobre, ya entrando en materia de qué estamos hablando, de qué zona, para que el público pueda entender mejor si está en Tumbes o si está más abajo. Mira, te cuento ahí muy brevemente, si me permites. Esta zona reservada se ha establecido sobre 4 sitios que se presume que son altamente valiosos. A ver, el Perú tiene esta costa... Sí, pero ahí vamos a cortar un segundo y volvemos Okay. con esta información valiosa de Pedro Solano. Muchas gracias.